Hola amigos, mi nombre es William Quispe, soy estudiante del Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui, tercer semestre, carrera electricidad, modalidad semipresencial, materia control de procesos. La actividad que se va a realizar es aprendizaje basado en proyectos. Mi grupo está constituido por los estudiantes Patricio Padilla, René Sevilla, William Quispe, mi persona, Elías Lianchaliquín. El docente es el ingeniero Diego Pichosa Ming. A continuación, en este aprendizaje basado en proyecto, vamos a realizar lo que es el principios teóricos de los intercambiadores de calor para aplicar contextos en conocimientos prácticos y profesionales. Resultado del aprendizaje es identificar y explicar diversas aplicaciones industriales de los intercambiadores de calor, comprendiendo su rol y función en diferentes procesos. La competencia, capacidad para generar propuestas innovadoras y competitivas del campo de la automatización industrial. Acá tenemos un diagrama, el cual vamos a realizar lo que es el principio de funcionamiento de un intercambiador de calor. Las indicaciones, identificar y seleccionar la instrumentación industrial de un proceso por medio del diagrama PID que se propone. Acá tenemos la figura que vamos a identificar cada elemento y realizar el principio de funcionamiento. Tenemos acá lo que es una tabla con su respectivo simbología. Tenemos lo que es FI 123, es controlador, indicador de flujo. TIC 123, controlador de indicador de temperatura. FT 123, transmisor de flujo. TY, control de temperatura. JIC 123, PLC, TT 123, transmisor de temperatura. Tenemos una electrical actue válvula, es una válvula automática eléctrica. Tenemos lo que es una válvula automática neumática, tubería de proceso, señal neumática, señal eléctrica. Dentro de esta fase se debe realizar las siguientes actividades, como es la identificación del proceso. Se debe realizar una descripción del proceso del controlador. Como observamos en la figura uno, un intercambiador de calor es un dispositivo que permite la transferencia de calor entre dos o más fluidos de diferentes temperaturas sin que estos se mezclen. El proceso de un intercambiador de calor puede describir en los siguientes pasos. Uno, entrada de fluidos. Dos fluidos, uno caliente y otro frío, ingresan al intercambiador de calor. Por entradas separadas, estos fluidos pueden ser gases o líquidos. Dos, transferencia de calor. Dentro del intercambiador de calor, los fluidos fluyen a través de los canales separados, pero cercanos, permitiendo la transferencia de calor entre ellos a través de una pared conductora de calor. El fluido caliente transfiere el calor a través de la pared hacia el fluido frío, reduciendo su temperatura mientras aumenta la temperatura del fluido frío. Literal B. Se va a identificar el lazo de control si es lazo abierto o lazo cerrado. Lazo de control cerrado. Es un lazo de control cerrado. La salida del sistema se retroalimenta a la entrada. El controlador ajusta la señal del control basada en la diferencia entre la entrada y referencia de la salida real, con el objetivo de minimizar esta diferencia como error. Este tipo de lazo puede corregir errores automáticamente y responder a cambios de las condiciones del sistema. Un ejemplo, un termostato que ajusta la calefacción en una casa basado en la temperatura real, medida en comparación con la temperatura deseada. Para identificar si un lazo de control específico es abierto o cerrado, se debe observar si hay un mecanismo de retroalimentación que ajusta la señal de control en función de la salida real del sistema. Si existe tal retroalimentación, el lazo cerrado y si uno es abierto. Literal C.
Selección de los instrumentos de medida que se muestran en el diagrama PID, considerando que el rango de temperatura del agua va a ser de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados. También el flujo de agua entre 20 y 80 litros por minuto. Para esto debe describirse cómo ha seleccionado los instrumentos de medida, colocando figuras de los sensores y tablas de especificaciones reales obtenidas en los catálogos online de los principales fabricantes de instrumentación industrial en las especificaciones que se debe detallar en rango de medida, la exactitud, la precisión y la forma de conectarlo mecánica y eléctricamente. Tenemos un sensor de temperatura. Dado que el rango de temperatura es de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados, un sensor adecuado puede ser un termopar tipo K, un termistor o un RTD, detección de temperatura de resistencia. Para este ejemplo utilizamos un RTD PT100. Acá tenemos lo que es la especificación y los detalles. Rango de medida menor a 200 grados centígrados a 850 grados centígrados. Exactitud, clase A, mayor o menor a 15 grados centígrados o a 0 grados centígrados. Precisión, mayor o menor a 0,3 grados centígrados. Conexión mecánica, roscada o con brida. Conexión eléctrica, 2,3 a 4 hilos. El valor aproximado es de $25. Tenemos lo que es un medidor de fluido. Para un rango de fluido de 20 a 80 litros por minuto, se puede usar un medidor de flujo electromagnético o un medidor de flujo de turbina SC200. Tenemos lo que es la especificación y los detalles. Rango de medida 0 a 120 sobre minutos. Exactitud mayor, menor a 0,5% del valor medido. Precisión alta. Conexión mecánica, brida o roscada. Conexión eléctrica, 4 menos 20 miliamperios, salida de corriente. Valor aproximado, $240. Controlador de temperatura, INVICAR ITC 308. Especificación y detalle. Rango de medida, menor a 50 grados centígrados a 99 grados centígrados. Exactitud, mayor, menor, 1,0 grados centígrados, menor a 50 grados centígrados a 70 grados centígrados. Resolución de temperatura, 0,1 grados centígrados. Capacidad de carga, 10 amperios a 110 voltaje. Conexión eléctrica, conectores tipo enchufe, valor aproximado $25. PLC SC 7 1200, especificación y detalle. Rango de temperatura menor a 20 grados centígrados a 60 grados centígrados. Fuente de alimentación 24 voltios DC. Tiempo de ciclo rápido a partir de 0,08 milímetros por segundo por instrucción. Capacidad de almacenamiento, memoria de trabajo hasta 125 KB. Memoria de carga hasta 4 megabits. Valor aproximado $740. Electroválvula, especificación y detalle. Tipo de actuador puede ser un actuador rotativo o lineal. Fuente de alimentación AC, DC, voltajes específicos como 24 voltios, 110 voltios y 220 voltios. Control on-off, valor aproximado $40. Válvula automática a neumática, especificación y detalle. Tipo de actuador, doble efecto, simple efecto. Fuente de alimentación, aire comprimido, presión de funcionamiento, 3 a 8 bar, 40 a 115 PSI. Rango de temperatura menor a 10 grados centígrados a 80 grados centígrados de 14 grados Fahrenheit.
a 176 grados Fahrenheit. Consumo de aire 1.N a 6 bar. Valor aproximado $124. Hemos visto lo que es los detalles de cada elemento, cómo está constituido el intercambiador de calor. Literal de acuerdo al diagrama P y D, identificar y escribir cuál es el lugar de cada montaje de cada instrumento. P y D, tenemos la FIC 123, controlador de flujo, indicador de flujo, panel de control en una caja de control. TIC 123, controlador de indicador de temperatura, montado en el panel de control. FT 123, transmisor de flujo, anclaje instalado en la tubería de proceso. TY 123 es un controlador de temperatura instalado en la tubería de proceso. YIC 123, nombre PLC, anclaje, sala de control o armario eléctrico. TIT, nombre, transmisor de temperatura, anclaje. Tenemos una electroválvula y una electroválvula electroneumática, anclaje, esto va en la tubería. Tenemos una válvula neumática y una automática. Se conecta a una fuente de aire, también a una fuente de aire comprimido y se controla por una señal neumática o eléctrica. Tenemos una tubería de proceso, transportado el fluido o líquido. Señal neumática, instalado en la tubería de proceso SI, controla un flujo neumático. Señal eléctrica donde sea necesario. Como conclusiones, podemos decir que diseñar la instrumentación industrial para el control automático de un intercambiador de calor es crucial para asegurar la eficiencia de seguridad en su operación. La selección adecuada de sensores y actuadores y sistemas de control permite monitorear variables clave como temperatura y fluido, optimizando hacia el rendimiento del intercambiador y garantizando condiciones operativas estables. Este proceso de diseño no es solo la mejora de la eficiencia energética, reduce costos operativos, sino que también facilita el mantenimiento predictivo y la rápida intervención ante posibles fallas, contribuyendo así a la fiabilidad y durabilidad del equipo industrial. Esto es lo que hemos visto sobre el principio de funcionamiento del intercambiador de calor en base a este diagrama que hemos realizado la exposición. Muchas gracias.